Marea. Tiene la palabra la diputada doña Alessandra Fernández. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle al señor Llorca la comparecencia hoy aquí. Ya se ha dicho por parte de otros compañeros y a lo largo de todo el día que el organismo que usted preside es uno de los que cuenta con un grado de ejecución más bajo, un 44,5%. Se tiene justificado, ¿no?, que es debido a las bajas en las licitaciones, pero cuanto menos es preocupante que se sistematice y se normalice las modificaciones y que esto, unido con los retrasos, con paralizaciones, pues al final están suponiendo un auténtico descontrol en las cuentas y al final también supone una falta de transparencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero preguntarle por qué están haciendo por modificar esta situación y si no creen que deberían también cambiar la forma en que se desarrollan los proyectos, de forma que los presupuestos sean una hoja de ruta real y no que acaben siendo medio verdad, medio propaganda. Y precisamente si hablamos de la forma en que se desarrolla su acción política como presidente, tengo que pararme, como en Marea, en primer lugar en su rueda de prensa de ayer en A Coruña. Ha ido a Coruña a firmar un protocolo para la transformación de una buena parte del litoral coruñés de una forma absolutamente desleal con los coruñeses y coruñesas. Y digo desleal porque quien tiene la principal responsabilidad de ordenar la fachada litoral es el ayuntamiento, que es quien tiene las competencias urbanísticas, pero que ustedes han dejado fuera de las decisiones por el simple hecho de que no son de su partido. De esta forma, le están dando la espalda no solo al Gobierno, que a nivel institucional es grave, sino que también lo hacen con los vecinos de A Coruña por el simple hecho de que quieren un futuro alternativo al de la especulación para su ciudad. Ustedes han preferido, en lugar de reunirse con quien tenía competencias al respecto, que es el Ayuntamiento, reunirse con el presidente de la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo, que para más evidencia de lo mal que están haciendo las cosas, él mismo reconocía ayer en la rueda de prensa que la Xunta no tiene competencia directa sobre los puertos de interés general del Estado, y con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de la Autoridad Portuaria. Están haciendo de la ordenación del litoral coruñés una excusa para la campaña del partido contra el Gobierno de una ciudad, mientras el Gobierno de los coruñeses y coruñesas sigue sin contar ni tan siquiera con la documentación o las propuestas que ustedes presentaban ayer. Cuando se hacen las cosas así también se entiende mejor el porqué de los pésimos grados de la ejecución real de los presupuestos, cuando se utilizan más para propaganda que realmente para abordar proyectos. Por lo tanto, la pregunta que le hago es ¿por qué no se ha contado con el Ayuntamiento de A Coruña, que es quien tiene competencias? ¿Por qué no se apuesta por la propuesta del Ayuntamiento de una fórmula de consorcio entre las tres administraciones, Ayuntamiento, Xunta, Estado, como pasa en otras ciudades como Bilbao? Y la pregunta clave sobre esta cuestión, ¿cuál es el futuro de los terrenos de San Diego? Porque todo indica que ustedes están trabajando desde el Ministerio de Fomento para abrir las puertas a la privatización de los terrenos portuarios, fragmentando el litoral según el interés especulativo de los terrenos, en lugar de trabajar en el interés de todos los ciudadanos y con una visión global de la ciudad. Le pregunto si usted nos puede mostrar hoy su compromiso firme por un futuro público para los terrenos portuarios, porque hemos visto cómo han tenido que ir dando pasos atrás respecto a su propuesta inicial de privatización, pero que se han visto presionados por la movilización social y parece que ahora están tratando de buscar algún tipo de fórmula para que finalmente parezca público, pero que realmente acabe en manos privadas. Y visto lo oscuro del protocolo que han seguido, pues creo que usted debería aclarar esto aquí en sede parlamentaria. Y ya entrando en lo que es el proyecto de presupuestos que presentan, como bien decía, todo lo que tiene que ver con la intermodalidad y la necesidad de conectar con los puertos con el sistema ferroviario, pues nos parece bastante preocupante la falta de conexión ferroviaria con el puerto exterior de A Coruña, de Punta Langosteira. De hecho, el 2 de abril, el presidente del Gobierno anunciaba en un gran despliegue de propaganda que Adif y Puertos habían llegado a un acuerdo para cofinanciar esta necesaria infraestructura con 138 millones, pero en el proyecto de presupuestos no figura la inversión de esta conexión anunciada por Rajoy. Por eso, en el proyecto sí que observamos una partida de 900.000 euros pero para la conexión con el puerto interior, pero no hay nada sobre la conexión con Punta Langosteira. Y, como sabe, es un puerto que llevó una millonada, ¿no?, conseguir avanzar en él. ¿Y cuál es la utilidad final
de tanta inversión si al final y que no va a tener competitividad si no está conectado con el sistema ferroviario. ¿Qué previsiones maneja la entidad de puertos en relación a esta conexión? ¿Dónde están las partidas y qué fechas nos pueden dar para esta conexión? En el caso del puerto exterior de Ferrol, sí que es cierto que hay una partida, pero hay que recordar que el puerto exterior de Ferrol fue finalizado hace 8 años y que sigue el mismo guión, que es realizar las grandes infraestructuras y luego ya veremos cuando se conecta con el sistema ferroviario. Por eso, bueno, ante la desconfianza de los bajos grados de ejecución, sí que queremos preguntarle sobre si los 22 millones que se presupuestan de los 86 totales, si esos 22 son íntegros para este año o recogen falta de ejecución del año previo. Y ya en cuanto al puerto de Vigo, sí que se contemplan 2,7 millones de euros para el desarrollo de la terminal intermodal de Bouzas, pero nada sobre la necesaria conexión ferroviaria entre Bouzas y Guixar. Entonces podemos estar otra vez ante la misma situación. Se abordan mejoras en cuanto al puerto, pero no hay conexión ferroviaria. Y este es un compromiso que ya había adquirido la señora Ana Pastor cuando fue ministra de Fomento, pero que sigue esperando. Si no cree que estas infraestructuras deben ser gestionadas o calendarizadas, ¿no?, con un sentido global y que no se pierda esa competitividad. Si nos puede dar alguna fecha para esta actuación o si hay alguna partida contemplada al respecto. Y existen también para Vigo 13 millones de euros presupuestados para la Plisam. Si podría indicar cuáles son los plazos de ejecución para la consignación de la Plisam, porque en el ejercicio de 2017 ya había una consignación de 8,9 millones y no sabemos si se ejecutó en su integridad o son parte de esos 13 millones previstos para este año. Y ya por último, quiero pedirle su opinión sobre la reciente inclusión de Zaragoza en la red europea de mercancías, en el corredor atlántico de la red europea de mercancías, mientras que los puertos desde Oporto a Bilbao quedan desconectadas de ese corredor atlántico. Yo creo que usted, como presidente de puertos, pues tendrá una opinión, ¿no?, sobre las consecuencias que puede generar a nivel de desigualdad entre puertos en el conjunto del Estado el hecho de que haya puertos conectados a la red europea de mercancías y puertos que no. Si esto va a generar puertos de primera y puertos de segunda, que me dé su opinión, y si están haciendo algo para cambiar esta situación o es que ya han renunciado a que los puertos gallegos hagan parte de la red europea de mercancías. Muchas gracias.